como os estaba diciendo, hoy nos van a hablar de una tecnología en concreto. Sabemos que no existe ninguna tecnología que valga para todo. Cada una de ellas tiene su nicho donde es más adecuada aplicarla. Entonces, estoy convencido que hoy con Francisco vamos a conocer en qué consiste esta propuesta, esta tecnología y en qué casos es más adecuado aplicarla. Francisco, cuando quieras empezamos. Voy a darte el rol de anfitrión para que puedas compartir. Estupendo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por tener un rato para esta presentación y gracias también a Pablo y a Tecvalor por invitarnos aquí a para hablar de MBR con ustedes. Ahora creo que ya puedo presentar. Ya deberías, Francisco, sí. De acuerdo. Aquí se ve mi pantalla, ¿no? Ok. Bueno, voy a empezar esta presentación. Esta presentación hace un poco, trata la tecnología un poco de forma general y luego enseña algunas características de lo que es la tecnología MBR y acabamos con algunos casos prácticos, algunas aplicaciones donde se ha utilizado MBR, ¿vale? Para introducir un poco la empresa antes de nada, solo voy aquí a mencionar rápidamente lo que es Kubota. No sé si a ustedes les suena, lo habrán oído antes. Kubota es una empresa japonesa, una empresa muy grande que está establecida desde hace muchos años en Japón y tiene unos 40.000 empleados alrededor de todo el mundo. Tiene una división que hace maquinaria agrícola industrial, hacen básicamente tractores para agricultura y para construcción. Y también está la división de agua y medio ambiente, que esa es donde un poco está nuestro negocio. Dentro de esta división de agua y medio ambiente hay diferentes tipos de productos y servicios que hace Kubota. Por ejemplo, en Japón, Kubota trabaja como empresa de ingeniería que trabaja en todo el ciclo del agua, haciendo actividades de diseño de plantas de tratamiento, instalación de plantas de tratamiento, operación, etcétera. Un poco actividades dentro de todo el ciclo del agua. Pero nuestra empresa, Kubota Membrane, la empresa donde yo trabajo, suministra básicamente equipo para MBR, aquí se está marcado. Entonces, la empresa donde yo trabajo suministramos membranas para este proceso concreto de MBR, aunque Kubota, ellos sí que en Japón trabajan dentro de actividades que engloban todo el ciclo del agua. Vale. Entonces, Kubota Membrane Europe, la empresa donde yo trabajo, como decía, lo que hacemos es suministrar equipos de membrana y los repuestos necesarios en el territorio de Europa, América Latina y también en África, y realizamos también los servicios de apoyo en la parte de diseño de una planta MBR y apoyo también en actividades como puede ser la instalación, puesta en marcha o soluciones de posibles problemas durante la operación y las actividades de postventa también para el MBR, ¿de acuerdo? Kubota Membrane, como oficina de venta para Europa, América Latina, tiene instalado más de unas 600 plantas en esta región, pero como decía Pablo, alrededor del mundo, Kubota tiene en total unas 6.000 plantas MBR instaladas. De acuerdo. Entonces, vamos a empezar un poco presentando rápidamente lo que es un poco la historia de Kubota. Simplemente decir que Kubota, como también lo mencionó Pablo antes, hace 20 o 30 años, a finales de los años 90, hizo los estudios de investigación y desarrollo de lo que hoy día es la membrana MBR de placa plana. Dentro de la tecnología MBR hay diferentes tipos de membranas. Kubota Francisco, ¿me oyes? inventó una en concreto que es la placa plana, para membrana sumergida de placa plana. Y desde entonces, pues el módulo, aquí lo ven abajo en naranja, es un poco cómo ha ido el módulo de membrana evolucionando, ¿no? Desde los años 90 hasta hoy día, la tecnología está muy consolidada, son casi 30 años de experiencia en tecnología MBR y en donde el módulo ha ido un poco evolucionando para adaptarse a cada proyecto. Y también desde el punto de vista, aquí simplemente la evolución del negocio, pues se han ido abriendo diferentes oficinas, por ejemplo, la oficina para el mercado de Europa, para el mercado de Estados Unidos. Un segundo, disculpa un segundo, Francisco, te cojo un momento el anfitrión. Hay gente en la sala de espera, quiero permitir que ya entren directamente y ya continuamos. A ver, Pablo, ¿se ve la presentación o se ha quitado? Ahora mismo al quitarte el anfitrión se ha quitado un segundo.
quiero admitir a la gente que se encuentra en la sala de espera y ya quiero que automáticamente ya accedan directamente. Ya accederían, todas las personas ya accederían directamente. Disculpa la interrupción, te vuelvo a dar el anfitrión. Vale, vale. Perdona que tenía el volumen quitado. No sé si estaba hablando. Ahora ya te escucho. Disculpa la interrupción, ya puedes continuar, Francisco. Vale, vale, no hay problema. Ok, vale. Bueno, pues esta es un poco la historia del desarrollo de la tecnología MBR que hizo Kubota, cómo ha ido evolucionando los módulos y un poco las operaciones del negocio, cómo se han ido abriendo oficinas en diferentes regiones. Y bueno, la última operación, por mencionar alguna, un centro de investigación y desarrollo focalizado en sistemas de membrana y para el mercado de agua y medio ambiente en Estados Unidos, por decir algún ejemplo. De acuerdo, entonces, ¿cuáles son las características del MBR? Esta diapositiva, si hay gente en la reunión que no conozca el MBR, puede ser la diapositiva más importante, pues, donde se un poco explica en qué consiste el MBR como proceso. Entonces, el MBR, pues, para que lo sepan, simplemente recordar que es una tecnología de proceso, es un proceso biológico, como si fuera de lodo activado, donde va a haber una biomasa que degrada materia orgánica y puede eliminar nutrientes como si fuera un proceso de lodo activado convencional. Pero en lugar de decantar el lodo en un decantador secundario, lo que hacemos es filtrar el lodo a través de una membrana. Esa es la definición básicamente que damos de un reactor MBR. Entonces, siempre que hacemos esta primera presentación, comparamos el MBR con el proceso convencional para que se vean bien cuáles son las diferencias, ¿no? Entonces, por eso aquí en este dibujo tenemos arriba proceso convencional con un ecualizador, un tanque, en este caso un tanque anóxico, un tanque de aireación, un clarificador y luego un tanque de agua tratada, ¿de acuerdo? Entonces, el MBR aquí abajo lo hemos dibujado como parecido, tiene un tanque homogeneizador, luego tiene un tanque pequeño anóxico, un tanque aerobio de aireación con una membrana y luego un tanque de agua tratada. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Principal diferencia, una que podemos decir muy fácil es que el clarificador secundario no está en el proceso MBR, ¿de acuerdo? Esto es por lo que hemos dicho, en el convencional buscamos clarificar el lodo, en el MBR lo que buscamos es filtrar el lodo a través de la membrana. Segunda diferencia, aquí se ve que está un poco más oscuro, coloreado el lodo del MBR respecto al lodo del proceso convencional. Esto es porque la concentración a la que trabajan los sistemas MBR, la concentración de biomasa es más alta que en los procesos convencionales. Por ejemplo, en los tanques de membrana se suelen colocar valores de torno a 10, 12, hasta máximo unos valores de 15 gramos por litro de MLSS, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo en un proceso convencional se están tomando valores de 3 o 4 gramos por litro de MLSS, pues en el MBR son hasta 3-4 veces más alta la concentración de la biomasa, lo cual permite trabajar con volúmenes más pequeños. Como tenemos la biomasa más concentrada, pues tenemos la misma cantidad total de biomasa en un volumen más pequeño. Entonces hemos dicho la diferencia, no hay clarificador secundario, el volumen del reactor es más pequeño porque las concentraciones de lodo son más altas. Y la tercera diferencia sería que la calidad del efluente es mejor en un MBR. Esto es simplemente porque estamos filtrando el lodo a través de la membrana, ¿no? Hay una barrera física que está filtrando toda la biomasa. Entonces eso nos permite tener valores de sólido en suspensión a la salida muy bajos. Aquí hemos puesto por debajo de 2, pues suelen ser valores muy bajos, de entre 0 y a veces entre 0 y 2, son valores que básicamente no hay sólido en suspensión a la salida del MBR. Mientras que en un decantador secundario, según opere el decantador un poco mejor o un poco peor, sí que puede haber algunos sólidos en suspensión que quedan flotando en el clarificado y que puede haber a la salida. Entonces, no solamente el MBR ayuda a eliminar el sólido en suspensión, sino que también al bajar tanto los sólidos en suspensión hay una parte de carga orgánica que siempre puede quedar un poco adherida a los sólidos, que también se consigue bajar hasta valores muy bajos. Entonces normalmente decimos que tanto la DBO como los sólidos en suspensión suelen ser cercanos a cero, ¿de acuerdo? Y además, como tenemos una membrana, decimos que el efluente prácticamente tiene una desinfección física, ¿de acuerdo? Es decir, que la remoción de virus y bacterias que se alcanza con el MBR es muy alto. Esto lo podemos comentar más adelante, pero por ejemplo en algunos casos
se alcanza valores de logaritmo 3 o logaritmo 5 de remoción, por ejemplo, de bacterias y virus. Es decir, una eficiencia de remoción del 99,99%. Es decir, no se elimina completamente al 100%, pero una eliminación muy alta que permite justamente aplicar este efluente pues, a alguna actividad, podemos darle algunas aplicaciones de reuso, ¿de acuerdo? Vale. Incluso ahora, sabiendo estas diferencias con el proceso convencional, me gusta siempre plantear esta pregunta para hacer un poco la reflexión. ¿En qué situaciones es interesante considerar un proceso MBR? ¿No? Porque si hemos dicho que tiene ventajas respecto al convencional, como que es más pequeño y la calidad es mejor, ¿por qué no utilizarlo siempre en lugar del proceso convencional? Bueno, por supuesto, el proceso MBR hay que evaluarlo según cada situación. Puede tener a veces un coste un poquito más alto que el convencional, tanto operativo como de instalación. Esto depende en cada proyecto, puede ser así o puede, según las características del proyecto y la calidad que necesitamos, puede ser diferente. Pero entonces, ¿en qué situaciones sabemos que el MBR puede ser la tecnología más competitiva? Por ejemplo, cuando tenemos poco espacio disponible, pues los reactores del MBR ocupan muy poco espacio, entonces, bueno, cuando hay poco espacio disponible, el MBR es una alternativa a considerar. Segunda opción es cuando se requiere una calidad de agua alta. Por ejemplo, que requiera, por ejemplo, eliminar completamente los sólidos en suspensión y tener algún tipo de desinfección. Si tuviera un proceso convencional, pues necesitarías poner el reactor biológico, un clarificador y luego a lo mejor unos filtros de arena y quizá una membrana de ultrafiltración. Entonces, esa calidad que te da todo ese tren de tecnología en diferentes pasos, en un solo paso la puedes conseguir con el MBR, ¿vale? Entonces, cuando hay poco espacio, cuando necesitamos calidad de agua alta, y la tercera sería una combinación de ambas. Si hay poco espacio y necesitamos una calidad de agua alta, ahí el MBR va a ser seguramente la opción ideal, ¿vale? Y como último caso, que es interesante también considerarlo, es para mejora o ampliación de procesos biológicos existentes que ya quedan un poco, se quedan pequeños. Es decir, que, por ejemplo, si es para una planta para un municipio, el municipio está creciendo y necesitamos ampliar, por ejemplo, la capacidad de la planta. Pues si transformamos un proceso convencional a MBR, que puede ser, por ejemplo, instalando unos módulos de membrana dentro del propio reactor biológico, esa sería una de las formas. Entonces, si instalamos los módulos de membrana dentro del reactor biológico y dejamos de usar el clarificador y aumentamos la concentración de biomasa para que trabaje en los niveles normales del MBR, podemos hacer que el mismo volumen de reactor trate más carga orgánica, más caudal también, y permita obtener una calidad de efluente más alta. Entonces se repotencia la planta instalando simplemente unos equipos sin hacer obra civil. Podemos tratar hasta el doble de carga y mejorar la calidad del efluente. Entonces, en muchos casos se aplica el MBR así para mejorar plantas existentes. ¿De acuerdo? Para explicarles qué es lo que suministra Kubota, he puesto aquí esta imagen del equipo de membrana de Kubota, ¿de acuerdo? Entonces, es muy sencillo este equipo, tiene dos partes. Abajo vemos la carcasa de difusores. Esto es simplemente una pequeña estructura metálica con unos difusores de bruja gruesa, ¿de acuerdo? Esto es como una tubería que tiene unas perforaciones y esos son los difusores de bruja gruesa. Ahora tengo un pequeño vídeo más adelante que pueden ver de la aireación. Esto es unos difusores donde vamos a inyectar aire que va a ayudar a limpiar la membrana durante la operación del MBR. Y encima de la carcasa de difusores hay una carcasa de membrana. Es como otro rectángulo metálico y dentro tiene los cartuchos de membrana insertados en paralelo uno al lado de otro, como se ve aquí en esta imagen, ¿vale? De cada cartucho sale un pequeño tubing y todos los tubings se conectan en este colector, que es ahí por donde se va a extraer el permeado, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, este módulo de membrana es estático, esto no se va a mover durante la operación, no tiene ningún motor ni nada, son simplemente los difusores de bruja gruesa y las membranas colocadas una al lado de otra con la salida de permeado, ¿vale? Hay unos módulos, este es un poco el módulo pequeño, que es el más tradicional de los primeros que se desarrollaron en Kubota. La segunda, un poco para mostrarles un poco la evolución de la membrana, la segunda, voy a llamarlo, segunda generación de módulos de membrana de Kubota es esta que ven acá. Las diferencias son pocas, pero para mencionarlas, son membranas que son más alargadas.
Entonces, en lugar de estar insertadas desde arriba, se insertan desde el lateral. Bueno, eso no afecta mucho. Y, digamos, serían iguales. Son una carcasa metálica que está con la membrana una dentro de otra. Tiene un tubo que sale de cada cartucho y todo el permeado se conecta, se recolecta en estos colectores, ¿vale? Y para plantas que sean más grandes se suelen trabajar con módulos que llamamos de doble piso. Entonces, en esta imagen se ve que hay una carcasa de difusores, que es la base, y luego tiene una carcasa de membrana y encima una segunda carcasa de membrana, ¿vale? Entonces utilizan el mismo aire para limpiar dos carcasas. Entonces, bueno, esta generación de membrana es un poco más eficiente energéticamente que la primera. En cuanto al tipo de membrana y las características de la membrana son iguales, es decir, que se ha mantenido el mismo estándar, ¿de acuerdo? Por mencionar algo de la membrana, esto es una membrana que el material es polietileno clorado, el tamaño medio de la membrana es 0,2 micras, ¿de acuerdo? Esta es la membrana de la primera generación de 0,8 metros cuadrados, hay una segunda generación que es de 1,45 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Y esto me gustaría mostrarlo también, el módulo de la última generación que se ha desarrollado pues hace tiene casi 10 años en el mercado, pero es de la última desarrollo que tenemos. Este módulo está mejorado desde el punto de vista de eficiencia energética, porque el consumo de aire también es un poco inferior, y también desde el punto de vista de volumen que ocupa el módulo. Es decir, que son módulos más pequeñitos, pero tienen más superficie de membrana. En principio, este modelo lo estamos trabajando para agua de tipo doméstico y municipal, como por ejemplo en el mercado, me imagino que la gente que nos está viendo son principalmente del mercado de América Latina. Allá el MBR, por lo menos nuestro proyecto MBR que hemos trabajado en América Latina, prácticamente el 99% son para aguas industriales, aunque se está empezando a evaluar en varios países para tratar aguas residuales municipales. Entonces, este tipo de módulo, que es de la última generación y que en principio lo estamos aplicando para aguas municipales, no se ha instalado tanto en América Latina. Pero, por ejemplo, en países donde el agua municipal son el mercado principal, como puede ser Europa o Estados Unidos, se trabaja mucho con este tipo de módulos, ¿vale? Para que lo sepan. Entonces, la característica es que en lugar de ser cartuchos, placas planas sueltas, una al lado de otro, hemos creado una especie de bloque que tiene dentro los cartuchos de antes, ¿de acuerdo? Es simplemente una forma de reorganizar los cartuchos en un bloque. Entonces, este bloque cuenta con muchos cartuchos dentro. Aquí se ve, tienen entre 40 y 45 cartuchos cada bloque. Y esos bloques se van enganchando uno encima de otro y por los lados también. Y eso es lo que forma todo el módulo SP, que sería esta última serie más especializada en aguas municipales. ¿De acuerdo? Bueno, quería mencionarlo eso. Entonces, ¿cómo funciona el MBR? Pues básicamente, como hemos visto aquí arriba, lo voy a poner otra vez rápidamente, el MBR puede tener un proceso, siempre tiene un proceso biológico que puede ser de diferentes características. Por ejemplo, en este caso primero sería un tanque, tiene aquí unos difusores de aireación y la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, este proceso lo que va a permitir es eliminar básicamente carga orgánica, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, es muy habitual ver este tipo de procesos quizás en industrias donde hay carga orgánica alta y tiene, por ejemplo, nutrientes muy bajos. Incluso suele ser necesario añadir nutrientes para tener un buen balance de nutrientes con carga orgánica. Pero también se puede aplicar, y lo vemos mucho, sobre todo en agua doméstica, en aguas municipales, pues procesos biológicos diferentes que tengan zonas, por ejemplo, anaerobias o anóxicas y que permitan eliminación de nutrientes, ¿no? Entonces, ese tipo de proceso también se puede aplicar con MBR. Y entonces siempre, independientemente del proceso biológico que haya antes, siempre acabamos el MBR en un tanque de membrana, que es donde estamos haciendo la parte de filtración de la biomasa una vez que ya se ha tratado biológicamente el agua residual como queremos. Entonces, una vez llegamos al tanque de membrana, ¿cómo se hace esta filtración? Bueno, aquí en esta diapositiva lo que intentaba hacer una pequeña comparativa con otros sistemas, porque lo habitual es trabajar con una pequeña bomba. Es decir, aquí he puesto a la derecha cómo filtran
los sistemas MBR de fibra hueca. Simplemente quería decirle que fibra hueca es un sistema de MBR con el que también existe en el mercado. Es diferente de Kubota, que el Kubota siempre es de placa plana, pero hay otros que son fibras huecas, como una especie de membrana en fibra. Son unos tubitos que realizan la succión. Entonces, aquí he puesto un sistema de bombeo. Esto también Kubota trabaja muy a menudo con este tipo de sistema de bombeo, pero tiene algunas pequeñas diferencias que las quería poder poner aquí todos los tipos de bombeo y de tipos de filtraciones con los que se puede trabajar. Entonces, aquí lo que quería decir es que los sistemas de fibra hueca solo trabajan exclusivamente con un sistema de bombeo. Es decir, que siempre tienen que trabajar con una bomba que extrae el permeado de dentro de la membrana realizando una succión. Además, según el tipo de suministrador también suelen ser bombas que son lobulares para poder hacer backwash con la misma bomba. O bueno, en Kubota, para la filtración con bomba, recomendamos que se haga con una bomba de tipo centrífuga, ¿de acuerdo? Pero también como la membrana tiene poca pérdida de carga durante la operación, es decir, no es necesario una presión muy alta para poder succionar permeado, existen otro tipo de filtración en los que no es necesario la bomba. Eso es lo que quería demostrar, explicar un poco en estos dos dibujos. Por ejemplo, se puede hacer sistemas de filtración por gravedad. Es decir, que simplemente si el módulo está a una profundidad suficiente, el propio peso de la columna de agua sobre el módulo ya es suficiente para que salga el permeado por la tubería, sin necesidad de bomba. Bueno, para hacer este tipo de instalación hay que hacer la instalación pues un poco diferente de la instalación con bomba, es decir, hay que tener la tubería atravesando el muro, el tanque debe ser un poco más profundo, entonces bueno, en cada proyecto se evalúa cuál es mejor una u otra. También hay otros sistemas que es, por ejemplo, por sifón, de los que con una pequeña, por ejemplo, bomba de vacío intentamos realizar un sifón para sacar el aire de la tubería y que salga el permeado sin tener que tener una bomba de permeado. Bueno, simplemente quería mostrar aquí que hay diferentes estrategias de succión de permeado. Kubota trabaja tanto con la forma con bomba como sin bomba. Y ahí es un poco también según la experiencia y el tipo de proyecto, la experiencia de la empresa de ingeniería, el tipo de proyecto, las características de la instalación, por ejemplo, si hay que utilizar un tanque existente o un tanque nuevo. Según cada caso, vemos cuál es la opción más habitual, la que más conviene. ¿De acuerdo? Aquí tenía un pequeño vídeo, a ver si lo puedo poner así directamente. Aquí creo que sí lo pueden ver. Es un pequeño vídeo solo para mostrar la aireación de la membrana, ¿vale? Veíamos antes que había unos difusores de burbuja gruesa que están debajo de la membrana y que están todo el rato aireando. Esos difusores sirven para generar esta turbulencia de aire, ¿de acuerdo? Ese aire va a viajar entre los cartuchos, como se ve ahí, va a viajar entre los cartuchos de membrana y va a arrastrar el lodo y eso hace que la membrana, aunque esté sumergida en lodo, se mantenga limpia. ¿De acuerdo? Ese aire es muy importante para la correcta operación del MBR. Entonces, bueno, en Kubota se trabaja con estos difusores de burbuja gruesa porque generan una turbulencia muy grande y eso ayuda a mantener la membrana limpia. ¿Vale? Y, bueno, a pesar de este sistema de aire, a lo largo del tiempo, la membrana, como está sumergida en lodo, va un poco ensuciándose. Entonces, en algún momento hay que hacer una limpieza química. Normalmente, todos los sistemas de membrana tienen un tipo de sensor de presión aquí en la succión de la bomba que permite medir las variaciones de presión durante la operación. Y entonces esos incrementos de presión nos indican cómo se está ensuciando la membrana. Entonces, cuando ya sabemos que la membrana está sucia y hay que hacer una limpieza química, pues ¿cómo se hace en nuestro sistema? Se hace de la siguiente forma. Básicamente, sabemos en cada cartucho cuánto químico podemos inyectarle para hacer una limpieza. Entonces, si aquí este módulo tiene, por ejemplo, 100 cartuchos, pues sabemos cuánto volumen tenemos que preparar en un tanque de químico para realizar la limpieza. Entonces, simplemente se prepara el volumen necesario. Si, por ejemplo, aquí tenemos la bomba de permeado, lo que haríamos sería cerrar esta válvula e inyectar por aquí el químico dentro del colector y eso viaja por cada tubing y rellena el cartucho de membrana. Y se deja el químico actuando un par de horas y luego se saca con la misma bomba de permeado. El objetivo aquí es simplemente que el cartucho de membrana quede relleno de químico, la membrana queda empapada en químico y ahí, por ejemplo, si hay un ensuciamiento orgánico,
ese químico va a ser hipoclorito, va a estar diluido a una concentración alta como una concentración, digamos, muy baja, como 0,5%, y ese hipoclorito lo que va a hacer es oxidar algo de materia orgánica que se pueda haber quedado obstruyendo los poros de la membrana, ¿de acuerdo? Si tenemos otro tipo de ensuciamiento que no sea orgánico, por ejemplo, incrustaciones de calcio, por ejemplo, pues podemos hacer una limpieza ácida. Entonces se haría el mismo procedimiento, pero en lugar de preparar un químico de hipoclorito, con hipoclorito, prepararíamos una solución ácida diluida también al 1%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta es la forma de hacer la limpieza química de cubota. También hay una forma de una pequeña válvula que se coloca en la instalación para hacer la purga de difusores. No sé si ustedes conocen este sistema de otros tipos de difusores, pero básicamente el aire normalmente entra por aquí y sale por los difusores, pero con esta válvula de vez en cuando la abrimos para hacer una purga, entonces el aire lo que hace entra, sube y cae por aquí. Entonces, al atravesar los difusores, de alguna forma el aire dentro de la tubería absorbe el lodo que se puede haber quedado obstruyendo los agujeros de los difusores, y por aquí cae un chorro como de aire con lodo, y eso ayuda a mantener los difusores limpios. Es una acción muy sencilla, solo con una válvula podemos limpiar una línea completa de módulo de membrana. ¿De acuerdo? Y aquí, al igual que antes, quería mostrar que esta forma de hacer la limpieza química de cubota, que es muy sencilla, comparada con otros sistemas, hay que compararla un poco con otros sistemas de membranas para realmente darse cuenta de que es sencilla y de que la instalación que requiere esa limpieza química es muy simple, porque sería simplemente, aquí a la izquierda, el sistema de cubota simplemente tiene un tanque de químico donde inyectarlo dentro del colector de permeado. Sin embargo, otros sistemas, aquí por explicarlo muy rápido, requieren varios sistemas de limpieza química un poco más complejos, como puede ser bombas para hacer contralavado con permeado, que se hacen constantemente, a veces cada hora o cada media hora. Contralavado backwash a presión, me refiero. Bueno, hay diferentes tipos de mercado. Después también se pueden hacer sistemas en los que ese backwash contralavado tenga una solución de químico diluido. Entonces, a lo mejor el sistema hace contralavados cada 10 o 15 minutos, después contralavado con químico cada hora, o algunas veces al día. Y incluso puede llegar a haber una limpieza de remojo o de una limpieza más exhaustiva que consiste en vaciar completamente el tanque de membrana y sumergirlo en químico, ¿vale? Entonces, bueno, eso depende de cada tipo de membrana, pero simplemente quería hacer hincapié que el sistema de cubota es muy sencillo a la hora de hacer la limpieza química. Aquí se ve un poco cómo el módulo de membrana ha ido mejorando en cuanto a aumentando la superficie de cada elemento de filtración y disminuyendo el consumo de aire para la limpieza de la membrana, ¿de acuerdo? Llegando a valores muy bajos comparado con los valores iniciales, ¿de acuerdo? Esto se ve mejor a lo mejor a la hora de hacer un proyecto, pero bueno, simplemente quería ver que un poco la dirección en la que va el desarrollo de Cubota, que es reducir los consumos y hacer equipos también más compactos. Aquí también una imagen para que vean justamente este tema, ¿no? Como hemos visto, hay algunos tipos de, por ejemplo, configuraciones para la filtración que pueden ser de una forma o de otra, por ejemplo, con bomba o por gravedad. Al hacerlo por gravedad, por ejemplo, pues ahí podemos ahorrar un poco de energía al no tener bomba. Entonces, hay alguna estrategia que aquí hemos hecho 3 casos de estudio. En un caso es un caso normal de diseño y un caso muy mejorado de diseño. Una de las ventajas de Kubota es que al ser una empresa de ingeniería en Japón, que diseña plantas completas, instala y la opera, tiene mucho conocimiento de todo el proceso de la planta y todo el proceso del MBR. No solamente en el suministro de la membrana, sino en todo el conjunto del proceso. Entonces, pues, se pueden aplicar algunas estrategias de diseño que permiten que el MBR consuma poca energía. ¿Vale? Básicamente ese es el concepto que se presenta aquí. Bueno, aquí a continuación quería presentar algunas referencias. Creo que vamos bien de tiempo, ¿correcto? Bueno, por ejemplo, quería mostrar esta tabla en donde se ven algunas referencias grandes. Son principalmente agua de tipo doméstico, para que vean que en plantas grandes se puede trabajar con membrana cubota. Por ejemplo, algunas de las más grandes son esta en Canton, en Ohio, que cuando se instaló fue el MBR más grande de Estados Unidos.
o esta segunda en Al-Ansab, en Omán, de unos 145.000 metros cúbicos al día. Bueno, eso son un poco plantas excepcionalmente grandes, pero hay aquí un listado de plantas que están por encima de los 10.000 metros cúbicos al día, hay cerca de 40, no cabían aquí en esta presentación. También hay muchas plantas pequeñas, ¿de acuerdo? Dentro de todo el listado de referencia de Kubota hay plantas muy grandes y también plantas muy pequeñitas, por ejemplo, de 10, 20, 30 metros cúbicos al día, donde se trabajan con un módulo pequeñito, pues son también habituales. Y entre medias, pues también todo el rango de caudales, es decir, una planta industrial en el rango pues, de 100 hasta 1000 o hasta algunas más grandes de 2000 o 3000 metros cúbicos al día, o el rango habitual de plantas de agua municipales. ¿De acuerdo? Aquí hay algunos casos que quería mostrarles, tanto de aguas municipales y domésticas como industriales. Voy a elegir solo algunos para que nos dé tiempo a ver algunas cosas de cada. Entonces, acá, esta es la primera planta que se instaló MBR en toda Europa. Entonces, fue una planta con membrana de Kubota. Se instaló ya en el año 98, es decir, que tiene casi más de 20 años esta planta. Y en realidad se realizó como una pequeña prueba para estudiar la tecnología y conocerla mejor. Y fue un éxito porque después de 10 años operando solo se recambió hasta un 6% de la membrana. Entonces esto bueno, pues demostró que era una tecnología muy robusta y esta planta está todavía funcionando a día de hoy. Bueno, aquí hay algunas referencias más grandes, por ejemplo, en Omán, esta planta que he mencionado antes, Al-Ansab, era un proceso convencional que se modificó y se amplió como MBR, ¿de acuerdo? Ellos en la actualidad, por ejemplo, reciclan este efluente del MBR para riego y para alimentar unos tanques que sirven para infiltrar el agua en el acuífero también. Bueno, también aquí otras plantas. Me gustaría, por ejemplo, enseñar este caso, que es un MBR en esta palmera de Palm Jumeirah en Dubái, donde se trabaja con un sistema de filtración por gravedad, ¿de acuerdo? Aquí no tienen bomba, entonces por eso el tanque de membrana es un poco más profundo. No sé si se aprecia, pero normalmente el tanque de membrana suele ser como medio metro o 1 metro por encima de la membrana, y aquí pues son casi hasta 2 metros. ¿De acuerdo? En este caso, el MBR sirve como pretratamiento para un sistema de ósmosis inversa. ¿De acuerdo? Del MBR pasa a un sistema de ósmosis inversa y se utiliza el efluente, se reutiliza para torres de enfriamiento, en este caso. ¿De acuerdo? También he considerado aquí algunos casos de MBR en la industria. Si queremos pensar en qué tipo de industria, por ejemplo, qué tipo de aguas residuales se puede aplicar MBR, pues como MBR es un proceso biológico, pues tiene que ser aguas residuales que sean biodegradables. Entonces, siempre en la industria de alimentos y bebidas y lácteas encontramos aguas residuales que son biodegradables. Entonces, MBR suele aplicar bien en ese tipo de agua, pero también en cualquier agua donde sea biodegradable. Por ejemplo, tenemos referencias también, que ahora les mostraré algunas, en la industria textil, industria papelera, algunos tipos de farmacéutica, incluso algunas refinerías de petróleo también pueden utilizar MBR. Entonces, al final, hay que estudiarlo caso a caso, pero en principio alguna de las puntos a tener en cuenta es que el agua sea biodegradable. Por ejemplo, aquí, esta es una planta muy grande de 15.000 metros cúbicos al día, una láctea en Irlanda. Inicialmente tenía este reactor biológico tipo carrusel, así, que era un reactor biológico, y luego pasaba a este tanque de al final, que era un clarificador, ¿de acuerdo? Y luego se clarificaba. Pero este proceso se modificó a un MBR, entonces ahora utilizan el clarificador como tanque anóxico al principio del proceso, después pasan a este tanque tipo carrusel como si fuera tanque de aireación, y después envían el lodo a los tanques de membrana que se ven acá, que son estos verdes, y aquí se filtra, el lodo se filtra y luego hay también una recirculación. Para mantener las concentraciones, pues se recircula el lodo del tanque de membrana de vuelta al tanque de aireación. Esta planta también tiene ya cerca de 20 años y se ha ido ampliando, se ha ampliado como 3 o 4 veces a lo largo de su historia. Incluso tienen varias generaciones diferentes de membranas instaladas allí y, bueno, un cliente que está muy satisfecho. Por ejemplo, esto también es una planta de bebida en América Latina, está en este caso, donde las membranas, por poner un ejemplo de algo diferente, que están, en este caso, instaladas dentro del propio reactor biológico. No hay una separación,
del tanque de membrana y la zona de aireación, ¿de acuerdo? Esto no permiten todos los suministradores que se trabaje en esta configuración, pero Kubota, por cómo se hace la limpieza química, que se hace pocas veces al año, se hace de una forma en la que se inyecta el químico dentro de la membrana y ese químico no llega a afectar a la biomasa, pues podemos trabajar con estos reactores combinados que tienen la membrana y la preaeración con difusores de burbuja fina junto en el mismo tanque. ¿De acuerdo? Y podemos ver, por ejemplo, carga de entrada de 3000 de DQO y 1000 de DBO hasta valores, por ejemplo, sin DBO de DQO aquí en esta planta está alrededor de los 100 o menos miligramos por litro. Por ejemplo, este es otro ejemplo de reactor combinado en una papelera donde tenemos una zona de membrana y todo esto es una zona de difusor de burbuja fina. Aquí solo hay una pasarela para que el operador ande, pero no hay una división interna. Aquí se ve un poco mejor, ¿vale? Y aquí se ven las calidades de entrada, hasta 3000 de DQO con salida de 100. Y bueno, básicamente en esta planta reutilizan parte del efluente del MBR para el proceso productivo, para la preparación de algunos compuestos en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Me gustaría, no sé si tenemos tiempo, para ver un pequeño vídeo. ¿Se podría, Pablo? Intento poner rápido. Sí, Francisco, perfectamente. Vale. Este pequeño vídeo está en YouTube y a lo mejor podemos pasar el link del vídeo, pero es medio nuevo, es de Kubota, y así me parece que es muy visual para la gente que sea la primera vez que escucha hablar de MBR. Bueno, ayuda a entender mejor algunas cosas que he mencionado ya en la presentación. ¿Se está viendo, no? ¿O no? No. Vale, perdón, que es que no he compartido bien entonces. Ahora entiendo que ya sí, ¿no? Ahora se ve el vídeo, sí. Vale. Bueno. Entonces en este vídeo explica un poco lo que es un reactor MBR. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, hay aquí un tanque ecualizador, un reactor biológico que tiene un tanque de aireación y después un tanque de membrana, donde están los módulos de membrana sumergidos. Aquí esto le sirve también para ver un poco cómo suele ser la configuración estándar de la tubería. En este caso son módulos de doble piso, los que hay aquí. Tienen una carcasa de aire, una carcasa de membrana y una segunda carcasa con membrana en un segundo piso, ¿vale? Vamos a ver, continuamos. Vale, esta carcasa con membrana pues tiene los cartuchos puestos uno al lado de otro. En este vídeo lo que hace es que abre un poco el cartucho para que se entienda qué quiere decir cuando decimos cartucho, ¿no? El cartucho tiene aquí una base que es como un soporte rígido. Este soporte tiene como unos 5 milímetros, unos 4 o 5 milímetros de espesor y es duro, ¿de acuerdo? Sobre esta base hay un medio espaciador y después está la membrana, que es esta última pieza, soldada encima, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta es la membrana que tiene el tamaño de poro que define la filtración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este cartucho va dentro de la carcasa de membrana, donde están todos los cartuchos. Carcasa de membrana. Y esta está colocada encima de la carcasa de difusores, como vimos antes. Encima, en este caso, hay otra segunda carcasa de membrana. Entonces, bueno, aquí un poco el recorrido del agua sería, va en el ecualizador al tanque reactor biológico, hay una cierta biomasa y, bueno, aquí lo que se va a ver es cómo es la aireación. Eso es una soplante y aquí se ve cómo entra la aireación desde un colector, baja a cada módulo y baja a estos difusores de burbuja gruesa que están colocados abajo. Entonces, los difusores de burbuja gruesa básicamente no tienen ninguna ciencia, son esos tuberías con unos agujeritos, entonces genera esta burbuja gruesa. Y la burbuja gruesa, al pasar entre los cartuchos de membrana, lo que hace es arrastrar el lodo. Entonces, al arrastrar el lodo, ese arrastre del lodo es lo que hace que la membrana se mantenga limpia, aunque estamos filtrando dentro de un reactor biológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que está mostrando es que el lodo, ahí ese lodo que está entre las membranas y dentro del tanque, pues está haciendo las funciones de una biomasa, ¿no? Degradando materia orgánica.
y al realizar la succión adentro de la membrana solo pasa ya el agua tratada y la biomasa se queda fuera. La biomasa no puede pasar la membrana. Entonces, bueno, esto es un cartucho por dentro. Ahí se ve el permeado, cómo se acumula a ambos lados del soporte y sale por el tubing. Este tubing, por aquí sale el permeado. Bueno, entonces todo el permeado se colecta en estas tuberías. Y en este caso, como ven, hay dos tuberías, una arriba y otra abajo. Esto es porque como hay módulos de doble piso, se utiliza una bomba para succionar el piso inferior y otra bomba para el piso superior, porque bueno, están colocados a diferentes posiciones y tienen diferentes pérdidas de carga, entonces se coloca una bomba para cada uno. Y ahí tienen un tanque de agua tratada, que pueden a lo mejor tomar de ahí para, por ejemplo, una aplicación de reuso o para lo que quieran utilizar el fluente. Y ahora, después de unos meses, lo que va a hacer en el vídeo es una limpieza química de la membrana. Entonces, ¿cómo se hace la limpieza química? Por si no ha quedado muy claro, aquí después de unos meses, la membrana pues, se ha quedado un poco obstruida, sucia, con carga materia orgánica que se ha quedado pues, ahí adherida a la membrana. Entonces, lo que hacemos es preparar la solución química en ese tanque y se inyecta el químico. Se inyecta, nosotros decimos, por gravedad o a presión atmosférica. Esto quiere decir que se inyecta a muy baja presión dentro de la membrana, con el objetivo simplemente de rellenar el cartucho, no inyectarlo a presión de dentro a fuera. Entonces, aquí lo que está haciendo en el vídeo es rellenando el cartucho con el químico. Entonces la membrana durante la limpieza química se queda en remojo. Esa materia orgánica que quede ahí obstruyendo los poros se oxida con ese, por ejemplo, con el hipoclorito. Y después de 2 horas, lo que hacemos es sacar el químico de nuevo con la bomba de permeado. Ese químico, y ya después de sacar químico, lo que va a seguir saliendo es permeado, como si fuera una operación normal. ¿Vale? Bueno, ese vídeo me parece que es muy claro para ver esta operación del MBR. Y bueno, con esto sería todo. Así que si tienen ahora las preguntas, pues podemos verlas. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Aquellos que queráis preguntar, pues podéis hacerlo a través del chat o directamente a través con la cámara y el sonido. Estoy viendo una por aquí. Manuel Carrasco nos pregunta, por favor, Francisco, ¿podrías explicar la línea de proceso del biogás generado? Biogás generado, de acuerdo. Bueno, en el MBR aerobio, en este que hemos visto en la presentación, es un proceso biológico aerobio, no hay biogás generado en este proceso. Bueno, entonces no entiendo exactamente a qué se refiere con el biogás generado. Por ejemplo, biogás se genera en los procesos anaerobios, por ejemplo, puede ser en la digestión de lodo después del MBR, y eso sería en un digestor de lodo, ya digamos, en este proceso biológico tiene una generación de lodo, de vez en cuando hay que hacer una purga de lodo, y ese lodo puede acabar en un digestor anaerobio donde se puede generar biogás, y eso, digamos, sería en la parte de tratamiento de lodo, no tendría que ver con el MBR. O correcto, y si te refieres al MBR anaerobio donde hay biogás, pues esta presentación no hablaba tanto de ese proceso MBR anaerobio, sino MBR aerobio, básicamente. Pero, bueno, también Kubota, por mencionarlo brevemente, tiene desarrollado un proceso de MBR anaerobio, donde pues, en lugar de utilizar aire con oxígeno para airear la membrana, se utiliza digamos, biogás para airear la membrana. La membrana está dentro de un reactor cerrado, anaerobio, y entonces, bueno, hay una generación de biogás por la parte, digamos, superior. Se toma el biogás y vuelve a inyectar dentro de la membrana para limpiar la membrana, pero bueno, es un proceso diferente, diferente al que hemos hablado. Kubota en su desarrollo lo utiliza en algunas aplicaciones de alta carga orgánica, como por ejemplo muy alta carga orgánica, pues las referencias que tenemos son principalmente en la región de Malasia, como para tratar aplicaciones de agua residual en aceite de palma. Pero bueno, sería una aplicación así muy específica, no lo solemos ofertar mucho porque tiene unas características muy concretas, pero bueno, podemos un poco entrar más en detalle si tienen alguna consulta específica sobre esa tecnología,
pero en principio lo que suministramos y la tecnología que trabajamos en prácticamente todos los proyectos en Kubota Membrane Europe, en mi oficina, es MBR Aerobio, ¿vale? Genial, Francisco. Pues pasamos con la siguiente pregunta. José Martínez nos pregunta, ¿en aguas industriales mantenéis el mismo flujo que en urbanas o depende del tipo de industria? Buena pregunta, pues normalmente se toman flujos menores. En agua urbana, por decir un rango de trabajo, puede ser alrededor de 0,5 metros cúbicos al día partido metro cuadrado. Eso es un poco un valor así estándar de flux que toma una cubota, que depende de varias cosas. Puede depender, por ejemplo, de la temperatura a la que está el lodo, también puede ser más alto, este 0,5 puede ser hasta 0,6 y entre 0,4 y 0,6. Bueno, hay unos rangos de trabajo, normalmente aguas municipales son más altas en estos rangos que he dicho y aguas industriales suelen ser en torno a la mitad del agua municipal, es decir, alrededor de 0,3 o por debajo también hasta 0,2 y depende de varias cosas. Puede depender del tipo de industria, pero también de cómo se haga el diseño de la parte de proceso biológico. Por ejemplo, en un agua industrial esperamos que siempre pueda quedar algo de DQO que no se degrada biológicamente. Entonces, esta DQO que no se puede degradar biológicamente y que está disuelta, esa puede atravesar la membrana. Y si atraviesa la membrana, vaya ensuciándola. Entonces, en función de esa DQO que estimamos que pueda quedar a la salida, sea más alta o más baja, pues vamos a regular un poco nuestro flujo para mantener una frecuencia de limpieza estable, baja. O sea, en resumen, se trabaja con flujos más bajos en la industria que en agua municipal. Genial, Francisco. Continúo con la siguiente. Mario Sorto pregunta, hola, ¿cuál es el flujo típico que ustedes ocupan para proyectos de residenciales para poder comparar con otros tipos de membranas para MBR? Sí, pues eso es lo que acabo de decir. Sí. Por ejemplo, lo más alto puede ser hasta 0,6 en caso de temperaturas muy altas y condiciones buenas operativas. 0,6 metros cúbicos al día partido metro cuadrado, esto es en torno a 25 LMH. Generalmente los flujos de cubotas, si comparamos con otros competidores, están en el rango alto, solo tenemos unos flujos muy altos comparado con la competencia. Entonces, bueno, generalmente se utilizan todos los suministradores un rango de flujos parecido. Estamos hablando dentro de membrana polimérica de MBR. Pero sí, en torno a 20-25 LMH suele ser un rango de trabajo para agua doméstica. Continuamos entonces. Edgar Carlos pregunta, buen día, quería saber si se han diseñado unidades de MBR para efluentes de localidades urbanas y qué valor de DQO han obtenido en sus muestreos. Ok, pues en agua urbana las DQO suelen ser muy bajas a la salida. Por supuesto, hay mucho MBR para agua urbana. De estas 6.000 plantas que tiene Kubota instalado alrededor del mundo, mucho más de la mitad son agua urbana. O sea, 3.000, 4.000 plantas son agua doméstica y municipales. Entonces es muy habitual trabajar ese tipo de agua. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? A ver, voy a volver a consultar por aquí. A ver, que estoy subiendo. Era que si había agua urbana y que... ¿Y qué valor de DQO han obtenido en sus muestreos? Pues la DQO normalmente en las aguas residuales urbanas suele ser baja, quiero decir, suele ser muy biodegradable, entonces el MBR, el proceso biológico la puede eliminar prácticamente completamente y suele ser muy baja. Por ejemplo, valores del 30, 40 o incluso menos puede ser podemos tener a la salida de un proceso MBR en agua doméstica. Ok. Jorge Eduardo Rodríguez nos pregunta, ¿cuál es el ratio de retorno de biomasa desde las membranas hacia el reactor? ¿1,4, 1,5? Pues normalmente tomamos, como un número estándar, solemos tomar 3 veces el caudal. Entonces, si entra un caudal Q, pues tomamos 3 Q para la recirculación. Aunque la recirculación la define un poco cómo estamos diseñando el proceso biológico. Por ejemplo, a veces si queremos alcanzar una eliminación de nitrógeno en concreto, pues necesitamos aumentar la recirculación para disminuir los valores de nitrógeno a la salida. Sí, entonces un número estándar puede ser alrededor de 3, 4 Q para la recirculación. Vale. Otra pregunta por aquí. Indican que en el vídeo se ve finalmente que hay bombas de succión del permeado, no por gravedad. ¿Se retrolaban las membranas? Sí, en el vídeo hay filtración por succión
El sistema de Kubota trabaja con ambos casos. No sé si eso no se entendió bien en la presentación. Trabaja con todos los casos, tanto con bomba como por gravedad. Simplemente quería ahí mostrar que es posible trabajar con todos esos casos. Entonces, en el vídeo se trabaja con bomba y de hecho es muy habitual trabajar con un sistema de bomba que realice la succión. Entonces, las membranas, como ha visto en el vídeo, se lavan de forma química, se hace ese lavado químico. Ese lavado químico es a contracorriente, es decir, se mete el químico de la dirección contraria en la que sale el permeado. Entonces, retrolavar, ¿qué quiere decir exactamente? Porque si se refiere a meter el químico en la dirección contraria a la que sale el permeado y llenar la membrana de químico, entonces sí se puede retrolavar. Si se está refiriendo a hacer una inyección a presión alta del químico dentro, nosotros en nuestro sistema no lo trabajamos así. Porque eso a lo mejor era la pregunta, porque hay otros suministradores que sí tienen una bomba que inyecta mucha presión dentro del colector de permeado, pero en nuestro sistema no lo trabajamos así porque no hace falta, es diferente la estrategia de limpieza de Kubota, simplemente queremos meter el químico dentro del cartucho y para eso no hace falta presión. Genial. José Martínez pregunta, ¿tenéis valores de referencia o hay que hacer algún ensayo para definir el flujo? Pues tenemos muchos valores de referencia, como dentro de estas 6.000 plantas, pues no falta valores de referencia. Entonces siempre, por ejemplo, si es para agua de tipo doméstico, sí que lo tenemos más bien medio tabulado en función de la temperatura, porque la agua doméstica esperamos que siempre tenga características similares. Entonces, en función de esa temperatura, como decía, pues suele estar entre valores entre 20 y 25 LMH, si son esos las unidades que conocen, sino entre 0,5 hasta 0,6 metros cúbicos al día partido metro cuadrado. Y para la industria, pues ahí depende. Lo que hacemos, por ejemplo, es tomar valores, ya partimos de valores más bajos, entre 0,2 y 0,3, o un poco más, hasta 0 a veces 0,35, y luego nos fijamos en las referencias similares a qué flujo están trabajando. Por ejemplo, si una planta, por ejemplo, una láctea, como la que hemos visto aquí, pues si hay que diseñar una nueva láctea, vamos a mirar nuestra referencia de láctea, a ver a qué flujo trabajan, no solamente para la selección del flujo, sino para todo alrededor del MBR, ver todos los condicionantes, por ejemplo, ver qué pretratamientos se han utilizado, ver qué características de diseño son buenas para la láctea y aplicarlo también a los nuevos diseños. Entonces, nos apoyamos mucho de las referencias existentes para diseñar las nuevas plantas. También se puede, por ejemplo, en algunos casos hacer, por ejemplo, un pilotaje para definir un flujo adecuado, pero normalmente, como ya hay mucha experiencia acumulada, no suele ser necesario, aunque bueno, en algunos casos y dependiendo de la necesidad y lo que quiere el cliente, a veces sí se puede hacer. Muy bien, Francisco, vamos a ir acabando. Voy a leer la última pregunta. Aquellas cuestiones que no hayan sido respondidas ahora, pues por favor, podéis poneros en contacto con Francisco. Puedes dejar, si quieres, un correo electrónico por el chat, a través del que te podrán contactar. Os voy a leer la última. Luis Javier Chavero pregunta, Francisco, ¿cuál es la comparativa en inversión y costos operativos en relación con otras tecnologías? Ok, bueno, esa es buena pregunta. Entonces, esta comparativa de inversión hay que plantearla en función de cuál es la calidad que se requiere a la salida, ¿no? De cuál es la calidad que queremos obtener. Porque a veces se hacen comparativas con tecnologías MBR que tienen una calidad alta, se compara con otras tecnologías que no dan una calidad tan alta. Por ejemplo, proceso convencional, que solo tiene un biológico y un clarificador, pues nos da una cierta calidad, pero el MBR nos da una calidad más alta. Entonces, obviamente, si una tecnología nos da calidad más alta, pues es normal que tenga también un coste más alto, tanto en instalación como operativo. Ahora, si comparamos la calidad que el MBR, que es la calidad, un MBR con esta calidad, con otro proceso equivalente que nos pueda dar la misma calidad, que por ejemplo debería ser un biológico con un clarificador más un filtro de arena más una membrana de ultrafiltración, por ejemplo, toda esa tren de tratamiento va a tener un coste operativo y de instalación que va a ser, seguramente ahí va a ser superior al MBR. Entonces yo diría, si lo comparamos con un proceso convencional normal, siempre el MBR, pues como es un proceso que da una calidad más alta, siempre va a tener un mayor coste. Que depende del tamaño y de las características del agua residual, pero a veces puede ser 10, 20, 30% más alto que el proceso convencional. Aunque a veces, por ejemplo, si las características, a veces, por ejemplo, tener un reactor muy compacto
puede ser bueno porque, por ejemplo, el coste de la obra civil sea muy alto, o porque sea un terreno muy difícil, o porque la obra esté soterrada. A veces tener un reactor muy compacto puede hacer que sea más económica la obra que tener un biológico convencional. Entonces depende mucho del proyecto, pero asumiendo que no hay ninguna limitante especial como la que he dicho, y que hay todo el espacio disponible, pues siempre va a haber un menor coste de instalación y de operación en un proceso, por ejemplo, convencional. ¿Vale? Genial, Francisco. Si te parece, por favor, introduce tu correo en el chat para que puedan obtenerlo los que lo quieran, para seguir en contacto contigo. Claro. Vamos a ir despidiéndonos, damos un minuto para que puedan ver el email. Aprovecho pues para compartir la pantalla de nuevo y comentaros que mañana vamos a subir la grabación del vídeo del webinar dentro de Tor. Simplemente tendríais que acceder a la plataforma y pinchando directamente en el webinar que ha tocado hoy, bioreactores de membrana, MBR, tratamiento y reuso del agua residual. Mañana va a estar habilitado el vídeo para que lo podáis volver a ver o lo podáis compartir con algún contacto que consideréis que le puede interesar el contenido. ¿Ya has facilitado el email, Francisco? Sí, Vale. ahí botón en el chat. Lo tenéis disponible todos aquellos que queráis seguir en contacto con Francisco. Pues nada más, animaros a probar la plataforma y apuntaros a los siguientes webinars. Un saludo a todos y muchas gracias por haberos conectado. Bueno, Nos muchas gracias a vemos. todos y Pablo, muchas gracias a vosotros también por organizarlo. Gracias a ti, Francisco. Bueno, Hasta luego. hasta luego.